Hola queridos hermanos, en estos videos que vamos a desarrollar a lo largo de nuestra actividad, la Olimpiada Bíblica, vamos a explorar el libro de Esdras. Este video tiene el propósito, y los que vendrán también, de ayudarles a ustedes para que caminemos juntos en la comprensión del libro de Esdras. Para esto voy a presentarles de qué se trata el libro de Esdras como tal. El libro de Esdras se trata sobre la restauración de la nación, del pueblo judío, del pueblo de Dios. La restauración a través de la restauración del culto, pero también de la ciudad como tal. Entonces, en estos dos bloques, a grandes rasgos, se trata el libro de Esdras. El capítulo 1 del capítulo 6 se trata sobre la restauración de la parte del culto, de todo lo que tiene que ver con el templo. El capítulo 7 y al capítulo 10 se trata sobre la restauración de la comunidad. Entonces, estas dos historias a la vez son muy paralelas porque enfrentan circunstancias y personajes muy idénticas a la vez. Dicho esto, vamos a explorar el trasfondo del libro de Esdras. ¿A qué me refiero con esto, el trasfondo del libro de Esdras? Bueno, ustedes ya escucharon cuál es el sentido o de qué se trata el libro de Esdras. Pero, ¿cuántos recordamos el exilio del pueblo judío? Para esto vamos a regresar un poquito a la historia. Ustedes recuerdan muy bien de que después del reino de Salomón, su reino como tal se divorcia, ¿no? El reino del norte por una parte y el reino del sur por otra parte. En el 722 el reino del norte termina siendo conquistados por los asirios. ¿Se recuerdan de esa historia? El punto es que en el 582 el reino del sur termina siendo conquistado por el imperio babilónico. ¿Pero por qué? El imperio babilónico a través de Nabucodonosor. ¿Pero por qué? Porque se debió esta conquista. Esta conquista se debió a que el pueblo judío había comenzado a actuar, a vivir en infidelidad al pacto del Señor. Habían roto el pacto, la promesa, la fidelidad a Dios, y habían comenzado a adorar a otros dioses. Entonces el Señor castiga el pecado de los judíos y lo castiga de la manera más cruel, ¿no? Permitiendo a que Babilonia, a través de su rey Nabucodonosor, los llevara al exilio durante 70 años. Entonces, después de los 70 años de exilio, aparece Esdras, aparece esta narración en la cual vamos a explorar durante estos videos. A continuación vamos a presentarles un mapa que nos va a ayudar muchísimo a tener la idea del imperio babilónico y el imperio persa. Porque estos dos son muy importantes, porque como anteriormente les he mencionado, de que la restauración del pueblo judío y de su ciudad ocurre después de 70 años. En esos 70 años hay cosas que han ocurrido. No nos vamos a tener a explorar esas cosas que han ocurrido, pero sí vale la pena plantear de cómo era el mundo de aquel momento a través del siguiente mapa. Todo lo que está pintado de el color verde es el imperio babilónico, y todo lo pintado de color amarillo es el reino de los persas. Ahora bien, ustedes ven que coexisten esos dos reinos, digámoslo así, esos dos imperios a la vez. A continuación vamos a ver el otro mapa en el cual ya el imperio persa ya domina todo el territorio que el imperio babilónico había gobernado hasta cierto punto. Entonces, los judíos acá ya están viviendo bajo el imperio persa, ya no están viviendo bajo el imperio babilónico como
quien les conquistó a ellos. Están viviendo bajo el régimen de los persas. Entonces, dicho esto, ahora sí vale la pena que vayamos a revisar el texto bíblico y para que podamos dimensionarlo y podamos comprenderlo un poquito, ¿no? El versículo 1 arranca diciendo que en el primer año de Ciro, rey de Persa, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Se recuerdan ustedes quién fue Jeremías? Jeremías es un profeta del Señor, que acá el texto le está dando mucho valor a lo que él realizó, a su ministerio. Pero históricamente eso no ocurrió así, al menos el mundo contemporáneo de Jeremías no lo apreció, es más, no lo recibieron bien, porque Jeremías fue el que profetizó que después de 70 años, finalmente el reino judío, el reino del sur, Judá, regresaría a su tierra natal. Pero ese mensaje no le cayó para nada bien a los judíos y se dejaron llevar por los otros profetas, ¿no? Falsos profetas, por cierto, quienes les prometían a los judíos, al pueblo judío, de que regresarían, de que el tiempo que estarían bajo el dominio de los babilonios, bajo el dominio de los caldeos, no iba a ser tan largo como Jeremías propuso, como el Señor le dijo al pueblo a través de Jeremías. Entonces Jeremías es bien discriminado y despreciado por su pueblo al inicio, pero el paso del tiempo le da la razón a él, porque acá ya Jeremías es apreciado como tal, como un profeta, ¿no? Entonces, acá dice de que Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persa. Es bien interesante esto porque esto alude justamente a Isaías 44:25. No les voy a decir textualmente como aparece, pero les voy a dar la idea. La idea de este texto es que el Señor despertaría al espíritu de Ciro, tal cual, para que formara parte de su instrumento, que se fuera su instrumento para traer y restaurar a su pueblo, ¿no? La sección se trata sobre la restauración del pueblo judío por manos del Señor, ¿no? Pero que indirectamente o directamente, depende de cómo podríamos verlo, Ciro funcionó acá como siervo de Dios. ¿Y esto qué nos enseña esta historia? O al menos este versículo. Esto nos enseña de que el Señor está por encima de los imperios. Al igual que usó al imperio babilónico para enseñar, para castigar, para traer su juicio hacia su pueblo, al pueblo judío, acá también encontramos usando a otro rey, pero no para traer justicia de castigo, sino justicia de reivindicación, de salvación, de una salvación nacional, ¿no? Estas dos historias nos muestran de la soberanía de Dios, de que Dios está por encima de las naciones, de los imperios, de las potencias mundiales. ¿De qué manera nosotros vemos eso en nuestra realidad como hijos de Dios, como pueblo de Dios? Nosotros estamos reconociendo la soberanía de Dios por encima de nuestros gobiernos. Bueno, hay que ver esa realidad. Vamos a seguir explorando el texto. Después del versículo 2 al 4, ahí aparece Ciro y le dice de que Jehová, el Dios de los cielos, le ha dado todos los reinos y que le ha mandado a que edifique su casa. ¿Dónde? En Jerusalén. No le manda a edificar una casa cerca del palacio, sino en Jerusalén. ¿Sí? Eso está muy relacionado a lo que dijo el profeta Isaías. Muchos años antes, por cierto. Después, en el versículo 5 al versículo 11, pasa un par de cosas por acá. Primero, el pueblo judío ya tiene una autorización
política, podríamos decirlo, pero realmente es una autorización divina. Está la obra de Dios detrás de este documento político. Está Dios ahí obrando. Después de que Ciro dicta su autorización para que el pueblo judío regrese a su tierra para construir un templo para Dios, el pueblo judío se comienza a organizar y el rey Ciro como tal va y autoriza también y devuelve los utensilios que Nabucodonosor había sacado del templo. Estos utensilios del templo, Ciro los devuelve al pueblo judío para que sean utilizados nuevamente para la parte litúrgica del pueblo. A partir del capítulo 2 aparece un personaje bien interesante, Zorobabel, versículo 2, Jesúa y Nehemías. Ellos son los que dirigen al pueblo judío al juntarlos todos, o algunos, porque fueron varios grupos, por decirlo así, quienes regresan de todo a lo largo y ancho del imperio en turno, ¿no? Que es el imperio persa, quienes se organizan, y es Zorobabel quien dirige a toda la comunidad para que regrese a Jerusalén. Y ahí aparece una larga lista, la verdad, una larguísima lista que podemos observar. ¿Cuál es el propósito de esta larga lista de los nombres? Porque aquí aparece hijo de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos. Pero ¿cuál es el propósito detrás de esto? El propósito es legitimizar la descendencia, las raíces judías del pueblo, y que Dios realmente los estaba restaurando de forma comunitaria. Llegan a Jerusalén, versículo 64 del capítulo 2 nos dice de que toda la congregación, o sea, todos los judíos, unida en un solo hombre. Eso ilustra la unidad que tenía este primer grupo que regresa a reconstruir el templo. Era de 42.370, sin contar sus siervos y siervas. Acá el pueblo refleja una unidad, después como parte del proceso de restauración. ¿Y eso qué nos enseña a nosotros como comunidad, como iglesia? Estamos en restauración, ¿no? El Señor está restaurando su creación y nosotros formamos parte de ese proceso, ese precioso proceso. Pero como parte de ese proceso de restauración, también el Señor espera una unidad entre nosotros, una unidad como la que tuvo el pueblo judío en su momento. Bueno, después en el versículo 68 del capítulo 2, aparece que el pueblo comienza a ofrendar. Llega y como una actitud de gratitud, celebrando la fidelidad de Dios con su pacto con el pueblo judío. Celebran, hacen ofrendas voluntarias, ¿no?, para la casa de Dios, porque están felices de que van a volver a construir un templo. Ahora, preguntémonos, ¿por qué el templo? ¿Por qué era importante el templo para la identidad judía? Ya le di la pista, ¿no? El templo siempre formó parte de la identidad del pueblo judío, con muchísima más razón en el periodo del segundo templo. O sea, a partir del templo que van a comenzar a reconstruir ahora, el templo comienza a formar parte de la identidad de ellos. ¿Por qué? Porque el templo representa la presencia de Dios, representa la alianza de Dios con su pueblo. Por eso el templo cobra un sentido espectacular, único para el pueblo judío. ¿Sí? A partir del capítulo 3 comienza la famosa restauración del altar.
No comienza con el templo, comienzan con un altar, restaura un altar. Y acá el personaje importante es Jesúa, versículo 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, ¿no? Ese Jesúa es un linaje de Aarón, es un sacerdote. ¿Qué muestra eso? Ya vimos dos personajes ahora, ¿no? Zorobabel y Jesúa. La restauración del pueblo de judío representa la restauración a través de dos personajes, uno del linaje davídico y otro del linaje de Aarón. Es un sacerdote. ¿Qué muestra eso? La fidelidad de Dios, de que Dios no ha roto su pacto con su pueblo, ¿sí? Eso es lo que representa la mención de estos personajes en esos versículos. El punto es que comienzan a construir acá, del versículo 1 al versículo 6, a construir el altar, celebran los sacrificios y se reanuda, ¿no? Reinicia el sistema de los sacrificios en este momento. Y después de eso comienzan a construir el templo. Versículo 8 y todo el resto del capítulo, hasta el versículo 13. Acá se establece las bases, el cimiento del templo como tal. ¿Eso qué nos indica? Eso nos indica de que Nabucodonosor, cuando destruyó el templo, no se le quedó nada, ni los cimientos, no servían para nada. Acá comienzan a poner los cimientos del templo, ¿sí? El templo era muy importante para la identidad judía, ya les mencionaba anteriormente. Y mientras que eso se hacía, la gente alababa y daba gracias a Dios, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Versículo 11. Y acá ocurre un fenómeno bien interesante, porque algunos están alabando al Señor porque el Señor es bueno, mientras que otros están lamentándose porque este templo no es el mismo templo que estuvo, el templo de Salomón. Entonces, acá hay una mezcla, ¿no?, de felicidad y tristeza. Es una realidad agridulce, podríamos decirlo de esa manera. Al parecer, hasta acá todo marcha bien, ¿no? Y detengámonos en este momento. Con esto termino este corto video. ¿Qué cosas nosotros como comunidad necesitamos reconstruir como parte de nuestra identidad? No hablemos de un templo físico, hablemos algo que tiene que ver con mucha más relevancia con nuestra identidad, lo que nosotros somos, con lo que nosotros representamos acá en la tierra, ¿sí? Para eso hay que preguntarnos qué parte forma parte de nuestra identidad, que necesitamos reconstruir ahora, ¿sí? Desde mi juicio como siervo del Señor, creo que necesitamos reconstruir, restaurar, reanudar, reiniciar nuevamente el sistema de discipulado. Creo que en muchas iglesias se ha dejado por un lado el discipulado. El discipulado fue la base del crecimiento de la iglesia. Jesús mismo tuvo 12 discípulos. Estuvo con ellos, convivió con ellos. El convivir, el comer, forma parte de la vida cotidiana. Y Jesús lo hizo. Jesús es un modelo de ello. A esos cimientos, a esa base que forma parte de nuestra identidad, nosotros somos llamados a regresar. Y claro, hay otros aspectos, ¿no? Seguramente. Pero ustedes comenten qué otras cosas podríamos nosotros restaurar como parte de nuestra identidad, como iglesia, como pueblo de Dios. Gracias.